Muy bien. Listo, entonces, hacemos inicio. Muy bien. A ver, entonces, este taller de redacción de artículos científicos nos va a ayudar a tener unos criterios para poder escribir nuestro artículo. ¿Ok? Yo soy el profesor David Durán, coordinador de Ingeniería Civil, ¿no? También soy asesor y vamos a iniciar con el contenido, ¿no? Vamos a contestar estas preguntas, ¿no? Y finalmente abordar un poco cómo se escribe un artículo científico corto, ¿no? Es una publicación académica, primero tenemos que contextualizar los tipos de publicaciones académicas que podemos encontrar, vamos a mencionar las más importantes, o en todo caso las que ustedes han utilizado hasta el momento, y finalmente abordaremos la estructura de un artículo científico corto, ¿no? Muy bien, primero, una publicación académica nace, ¿no? A partir de, digamos, tiene su origen en una investigación. Y lo que se desea es divulgar este conocimiento, ¿no? Divulgar los resultados, las conclusiones, la interpretación, el análisis y finalmente el aporte en una investigación, ¿no? Entonces, la publicación es eso, ¿no? Es un medio de divulgación que se materializa en un documento, ¿ok? Entonces, acá podemos ver diferentes publicaciones, vamos a llamarlo así, formas de divulgar el conocimiento, ¿no? Que nace de una investigación, por ejemplo, hay un póster acá, ¿sí? Tenemos un artículo científico, tenemos un libro, ¿verdad? Tenemos una tesis, entonces todas estas son publicaciones académicas, ¿no? Hay otras más, obviamente, ¿sí? Y los tipos de publicaciones académicas, en todo caso, las que ustedes han manejado, ¿no? Porque existen otras, ¿cierto? La tesis, por ejemplo, han leído varias tesis, seguramente ustedes, ¿no? En su investigación, libros, obviamente lo que han usado en la universidad o para hacer su marco teórico, journal papers, ¿no? En taller de tesis todos han leído una cantidad de journals que los han tenido que usar para escribir el estado del arte. Conference papers también, ¿no? Y estos dos, digamos, son denominados para nosotros artículos científicos, ¿verdad? Y existen otras más, por si acaso, ¿ok? Hay otras más, que son más usadas en otras áreas de investigación, en la sociología, en la psicología, ¿no? En la medicina, ¿ok? Pero obviamente ustedes, o sea, nosotros no lo usamos porque en ingeniería civil utilizamos más estas publicaciones, ¿no? Acá tenemos un artículo, ¿cierto? Y obviamente, donde se publican estos artículos es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los conference papers, ¿no? Los conference papers, yo escribo mi conference paper, que es un artículo corto, como podemos ver acá, 5, 8 páginas, algunos que aceptan 10 páginas, ¿no? Todo depende del congreso. Pero ¿dónde lo divulgo? Perdón, en un congreso, ¿no? En un congreso que se organiza, ¿no? Hay diferentes tipos de congreso en todo el mundo. Actualmente la mayoría tienen ambas modalidades, presencial y virtual, es decir, puedes exponer en una sala virtual, ¿no? Inclusive en una sala presencial presenta tu exposición y estás, digamos, en línea, contestando en vivo a los que están conectados o a los que están presentes en la sala donde está siendo, digamos, eh, presentada tu publicación, ¿no? Eh, ¿Qué es importante? No todos los congresos tienen la misma calidad y cómo definimos la calidad del congreso, cómo, vamos a llamarlo así, cómo podemos saber, ¿no? Que hay una cantidad, por ejemplo, el congreso indexado en Scopus, ¿no? Debe estar indexado en Scopus, que más adelante vamos a ver lo que es, ¿no? Y esto de acá, este congreso, al final del congreso, termina publicando un libro de las conferencias, ¿ok?
Segundo, el journal paper. ¿Dónde se publica, dónde se divulga el journal paper, los journal papers? No en congresos, sino en revistas, ¿no? Revistas científicas, bueno, en inglés se llama journal, ¿no? Que en este caso, para garantizar la calidad, debe estar indexado en Scopus, es un buen criterio, y cada journal o cada revista tiene una frecuencia de publicación. Por ejemplo, este journal de acá, que es de Geotecnia e Ingeniería Ambiental, se publica, como dice ahí, cada mes, ¿no? Un volumen, ¿no? Un libro cada mes. Y en ese libro hay una cantidad de artículos, ¿ok? Hay otros journals que publican una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, ¿no? Entonces, todo depende de, eso ya lo define la frecuencia de publicación, lo define cada journal, ¿no? Estos no se exponen en congresos ni nada, ¿ok? A diferencia de los conference papers, ¿no? Bueno, ¿qué es Scopus? Ya todos ustedes saben, es una base de datos bibliográfica, ¿no? Donde podemos ver los resúmenes de estas investigaciones, de estos artículos publicados, y poder manejar esta información, ¿no? Vemos los resúmenes, vemos o sea, el abstract, el título, los autores, las palabras clave, ¿verdad? Pero del Scopus no descargamos los artículos, tenemos que irnos, por ejemplo, el journal no lo descargamos en Scopus, pero sí nos puede direccionar, encontramos un journal o un artículo que nos interesa, y nos puede direccionar a la página web del journal o del congreso para poder descargar el documento en caso sea, digamos, de condición abierta, ¿no? Que no necesita paga, ¿verdad? Muy bien, entonces, dicha esta introducción, un poco para contextualizar lo que es un artículo científico, nosotros vamos a comenzar a ver la estructura de un artículo científico corto, ¿no? De un conference paper, ¿ok? En este caso, aquí vamos a ver un artículo, ¿no? Para más o menos ir guiándonos, ¿ya? Cuáles son los criterios, digamos, las partes de un artículo. Primero, tenemos el encabezado, ¿no? Entonces es la primera parte de un artículo, ¿ok? Donde va el título, los autores, como podemos ver acá, la afiliación, es decir, universidad, instituto de investigación al cual pertenece cada uno de ellos. El correo también es importante, el abstract, o sea, el resumen del documento, ¿no? Del artículo que está presentado, y los keywords, ¿no? Las palabras clave que normalmente son las que están relacionadas o con las variables estudiadas, o con el problema, o con posiblemente la herramienta utilizada, o el método utilizado, o la técnica, ¿ok? Todo depende, ¿no? Del valor que tenga alguna de estas características en la investigación. Por ejemplo, actualmente está muy utilizado, o se está utilizando bastante, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cabe resaltar de que esta investigación ha considerado, ¿no? Redes neuronales, ¿no? Artificiales. Entonces, en este caso, esta técnica, ¿no? ¿Cabe colocarla como keyword? Sí, ¿no? Ok, por ejemplo, si yo uso una técnica ya muy antigua, que todo el mundo lo usa, ¿no? Entonces no tiene sentido ponerlo en los keywords, ¿sí? Entonces, es importante definir bien los keywords o las palabras clave en tu artículo, y más tarde, ahora les voy a decir por qué, ¿no? Porque es importante. ¿Por qué? Porque en Scopus, ¿qué es lo que sale? Solamente sale el título, ¿ok? ¿Verdad? Y eso es importante, escribir un título muy adecuado, ¿cierto? Como puedes ver acá, tú entras al Scopus y te sale esto nada más, ¿no? Solo te sale esto, la palabra, ¿no? Bueno, el journal, todo esto, los autores, ¿no? El abstract y el keywords. Entonces, tú en el Scopus puedes comenzar a filtrar y a poner unos criterios de búsqueda. Ok, yo quiero buscar artículos que tengan la palabra concreto, que tengan la palabra script, ¿no? Que tengan la palabra reflexión, agregados reciclados, y vas colocando, ¿no? Entonces encuentras artículos relacionados con estas palabras clave. Es decir, esta es como que la presentación de tu artículo, ¿no? Para que pueda ser visibilizado, pueda ser fácilmente encontrado, ¿ok? Entonces tienes que colocar palabras que
digamos, reflejen adecuadamente, ¿no? El contenido y el aporte de tu tesis para que pueda ser fácilmente encontrado, por ejemplo, en este tipo de plataformas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el encabezado también, ¿no? Es evaluado, hay una rúbrica, ustedes van a ver la rúbrica, o lo pueden ver seguramente en el aula virtual, donde se ve el tema del título. Y se debe cumplir determinados criterios de contenido, el resumen también, o sea, el abstract, ¿no? Y las palabras clave relacionadas con la investigación, ¿no? Y es ahí donde el asesor va a verificar si estás colocando las palabras clave, ¿no? Va a ver tu criterio, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Muy bien, luego del encabezado, ¿no? Pasamos a la introducción, ¿no? En la introducción, que en este caso vemos que tiene una extensión importante o adecuada en todo caso para la extensión del artículo. ¿Qué cosa debe haber en la introducción? Debes hablar del problema, ¿verdad? Por ejemplo, acá habla de que los modelos constitutivos clásicos se basan en las teorías clásicas, ¿no? Y en las simulaciones de nuevos materiales posiblemente tenga algunas limitaciones, ¿no? Entonces ahí queda claro cuál es el problema, en base al cual se engloba, ¿no? Y ven cómo es bien puntual, o sea, no se extiende, no le da vueltas al tema, entonces ahí ustedes deben trabajar en eso, ¿no? El estado del arte, luego comienza a hablar quienes han investigado sobre ese tema. Ok, entonces eso ustedes ya tienen experiencia de cómo se escribe, ¿no? Ok, luego también debe haber lo que es la propuesta, es decir, luego de presentar el problema, luego de hablar del estado del arte, ¿verdad? Es decir, qué es lo que se ha venido investigando y dentro de ello ver qué es lo que estaría faltando, viene tu propuesta que va a sumar a ese estado del arte que tú has presentado, ¿verdad? Y finalmente, no, o sea, ¿qué es lo que has hecho acá? ¿Y cuál es el aporte al final, no? O sea, ¿cuál es el aporte de este artículo? Al final, has obtenido que acá las redes neuronales, ¿no? Son apropiadas para modelar el comportamiento y correlacionar con, por ejemplo, el comportamiento empírico, ¿no? ¿Ok? Son mejores que las fórmulas empíricas para predecir, ¿no? El comportamiento, ¿no? De estos materiales, ¿ok? Entonces, igual, ves que acá es una introducción pues bien concisa, porque el documento que tú vas a tener, pues máximo, me imagino, me acuerdo que son 8 páginas. O sea, tienes que hacer 8 páginas exactamente. Entonces debes trabajar adecuadamente tu introducción para que se visualice digamos, esta secuencia. No se colocan subtítulos, o sea, tú colocas introducción y comienzas a escribir. ¿Ok? De tal forma que tiene que ser una redacción continua, usando conectores, ¿no? Una conexión suave, ¿no? Una conexión suave, ¿qué quiere decir? De que se entienda, ¿no? Que se pueda dejar entender en dónde está el problema, el estado del arte, la propuesta y el aporte, ¿ok? Es así que la introducción también se evalúa. Si está el problema, estás hablando del problema en la introducción, estás hablando del estado del arte, ¿no? ¿Sí? Estás colocando la propuesta y el aporte, y ahí está, ¿no? Entonces el asesor va a buscar esta información, ¿no? ¿no? Y acá dice, ¿no? Clara, concisa y organizada, ¿ok? Es importante esto. Listo. Luego de la introducción ya viene un poco más el cuerpo, más importante, digamos la carne, ¿no? El corazón del artículo, donde está el contenido, ¿ok? Entonces el contenido comenzamos con materiales, herramientas y el método, ¿ok? Entonces, esto de acá va variando porque, digamos, no todos usan materiales, por así decirlo. Este es un artículo de mecánica de suelos, ¿no? De geotecnia, donde usan suelos y todo lo demás. Entonces sí aplica el tema de materiales, pero a veces no es necesario, a veces en algunos casos tienes que hablar del caso estudio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque luego vienen los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien estudia un óvalo, ¿verdad? En ingeniería en transportes. Entonces, primero lo interesante sería presentar el caso estudio, ¿no? El caso estudio tiene estas características, y lo presentes, ¿no? Luego
en ese mismo contexto vas indicando qué herramientas has usado. He usado el leasing, tal cosa, para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no? O sea, para hacer el análisis ABC, o para modelar tal cosa, ¿no? ¿Sí? He usado tales parámetros, ¿cierto? Tales criterios según la norma tal o el manual tal, ¿verdad? Y luego el método, ¿no? Ahí vas diciendo, ¿no? Primero se levantó la información, se elaboró el modelo, luego se calibró, tuvo que hacerse un contraste y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces acá puedes ver, en este caso que es un estudio experimental también, ¿no? Se va hablando de algunas características de los ensayos que han hecho, que han medido, etc., ¿no? ¿Ok? Entonces esto de acá es un ejemplo de un artículo experimental que tiene una parte experimental, pero ustedes lo pueden adecuar dependiendo de su investigación, ¿ok? Entonces, luego de colocar esta parte inicial de materiales, herramientas o caso de estudio y método, ¿no? ¿Sí? De manera general, ¿no? Que es lo que han hecho. Ya luego hablan de los resultados. Acá en método es importante que tú digas, ok, he hecho el análisis ABC, de tal forma que, o sea, que quede claro, ¿no? Has hecho ABC y acá encuentran, se puede ver los resultados de ABC. ¿Sí me dejo entender? ¿Ok? Eso es importante, es decir, ¿no? En esta redacción debe quedar claro y en forma ordenada qué pasos ha seguido, de tal forma que acá podamos encontrar los resultados de esos pasos seguidos, ¿no? ¿Sí? Acá están los valores, la gráfica, ¿verdad? Y en este de acá tienes que hacer todo junto, ¿no? Los resultados, análisis e interpretación. Es decir, vas presentando el resultado, los vas describiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y vas interpretando, vas explicando por qué salen esos valores, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿por qué hay mayor cantidad de puntos aquí y acá hay una dispersión mayor y acá hay una concentración? Por ejemplo, eso lo puedes describir, ¿no? Se aprecia en el gráfico tal, de tal cosa, ¿no? Que hay una concentración de valores, ¿no? De números de predicción entre la relación de amortiguamiento entre 2 y 8, ¿no? Y a partir de 8 la dispersión va creciendo, pero esa es una descripción, ¿verdad? De los resultados. ¿Falta qué cosa? La interpretación. ¿Por qué pasó eso? ¿No? ¿Por qué no fue al revés? ¿O por qué no todos están concentrados? ¿O por qué no todos están dispersos? ¿Cierto? Entonces ahí comienzas a explicar, ¿no? Esto de acá se debe a lo siguiente, o se llegó a la conclusión de que esto que estamos apreciando es debido a tal cosa, ¿no? Obviamente esto es de cada artículo, ¿no? De cada tema tiene su criterio. Y aquí es donde viene el detalle, tú no vas a colocar todos los gráficos, todos los resultados que has obtenido. Normalmente presentas acá, ¿no? Gráficos que son claves, ¿no? Que son importantes, que consolidan, ¿no? Aquello que está relacionado con el aporte, ¿verdad? Y aquello que muestra ¿cómo se llama? Muestra el aporte de tu trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en tránsito, no vas a colocar una tabla con las lecturas que has hecho en campo, ¿no? ¿Sí? Basta con que digas que has hecho las lecturas, tantas lecturas, tal día, tal hora, y nada más. Pero no vas a colocar una tablita ahí que digas, acá me salió esto, o sea, no tiene sentido en un artículo científico. En una tesis no hay problema, ¿no? En un trabajo de investigación está bien, en los anexos colocas todo lo que has usado, no hay problema. Pero aquí estás viendo que tienes una limitación de páginas. Por lo tanto, tienes que colocar lo esencial, lo importante, ¿no? Y que obviamente se comprenda lo que has hecho, ¿no? Muchas veces la parte de la validación es importante y todo depende del tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, acá la validación que hacen en esta investigación está alineada con comparar, ¿no? Con otras investigaciones donde han usado también el mismo tipo de técnica, ¿no?
¿ok? En su caso, en cada uno de esos casos, por ejemplo, la validación, en todo caso, puede ser una pequeña parte en lo de tránsito, de que ha cumplido, pues, con los criterios, ¿no? Hay unos criterios, ¿no? Que debes alcanzar, ¿no? Entonces, esa podría ser tu validación. En lo de gestión, la validación sería las mediciones posteriores, ¿verdad? De la aplicación de su propuesta, y cómo es que ha disminuido, pues, o es cómo es que ha mejorado, ¿no? Ha habido un cambio, una mejora en los indicadores establecidos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de cómo has planteado tu investigación, puedes validar los resultados, ¿no? De tu trabajo, ¿sí? Conclusiones, obviamente, termina siendo una especie de presentación de su trabajo final, ¿no? Es decir, consolidas los resultados, las interpretaciones presentadas previamente en este ítem, ¿no? Y finalmente, las referencias bibliográficas que depende, ¿no? Depende de cada tipo de artículo, porque hay artículos que tienen diferentes formatos. Entonces, dependiendo del formato, ¿no? Creo que ustedes van a trabajar con el IEEE, que no es este de acá. Hay una forma de citar, ¿no? Perdón, de poner referencias, y también hay una forma de citar, ¿ok? Por ejemplo, acá están citando muy parecido al IEEE, ¿no? Colocando los corchetes y los números, ¿no? Y si te das cuenta acá dice, ¿no? 1, 2, 3, del 3 al 28, 29, 30, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que esta parte de acá, ¿no? Esta afirmación la ha sacado o ha tomado como fuente la referencia número 1. Entonces, ¿cuál es la referencia número 1? Acá está, ¿ves? 1. Ya no sé qué tal, ¿no? Si ves acá, ¿no? Y así, la referencia 2, 3, 4, y así, tienen números, ¿no? A diferencia de la forma de citar de APA, que sí debes colocar los apellidos, ¿no? Hay una estructura para hacerlo. En los artículos no necesariamente es así, dependiendo del tipo de formato de artículo que estés usando, porque los congresos usan diferentes formatos, no todos usan el mismo. Entonces hay que ver cuál es la plantilla original, ¿ok? Listo, entonces acá podemos ver que en la rúbrica de evaluación del artículo me va a evaluar cada uno de los ítems que hemos conversado, ¿ok? ¿Sí está claro? ¿No? Materiales, métodos, resultados, análisis, interpretación, validación, conclusiones y referencias, ¿no? En este caso acá está, ¿ves? Ustedes van a usar una plantilla IEEE, ¿ok? Entonces deben seguir las indicaciones de esa plantilla, porque en la misma plantilla, como vemos acá, están las indicaciones de cómo escribir las fórmulas, de cómo citar, ¿ok? No debes cambiar los márgenes, no debes cambiar las fuentes, ni el orden, nada, ¿no? ¿Ok? Debes tratar de seguir este formato, porque muchas veces si es que vas a mandar tu artículo a un congreso, a veces el congreso no usa ese formato, usa otro. Entonces debes seguir ese otro formato, ¿no? ¿Ok? Esa es un poco la idea de seguir el formato. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Vamos a ir a las indicaciones finales, que es bien importante, porque varios de ustedes posiblemente estén muy avanzados en su trabajo, y el artículo que puedan trabajar ahora en este curso puede ser que lo estén enviando a algún congreso ya pronto, ¿no? Ya sea a fines de año o inicio del otro año, ¿no? Entonces, el envío de un artículo científico a un congreso internacional indexado en Scopus, esto es importante, tiene que ser indexado en Scopus, debe ser coordinado con el asesor del artículo, es decir, tiene que ser coordinado con él, porque el asesor también puede decir, oye, ¿sabes qué? Todavía falta hacer algo más para enviar este artículo al Congreso, ¿ok? Y eso es importante. Y él coordina con Ingeniería Civil para el envío, para la verificación si el Congreso está indexado en Scopus o no, entonces todo eso es importante, ¿no? Importante que cuando uno registra el artículo en el Congreso, es decir, deciden con el asesor enviar un artículo, está listo. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Entras a la página web del Congreso y ahí vas a enviar el artículo, ¿no? Lo vas a someter. Se deberá declarar a todos los autores, o sea,
todos los autores, ¿quiénes son? Los alumnos autores y el asesor también es un coautor, ¿ok? Y, ¿no? Que son los estudiantes y el asesor. Se debe usar obligatoriamente el correo UPC, es decir, a veces te piden un email para el cual puedas generar una cuenta a veces para subir el artículo o para el trámite de la comunicación. No usar el personal, así como la afiliación UPC. Hemos visto que los artículos siempre piden la afiliación, ¿no? En el registro del artículo en el Congreso, ¿no? Al momento de enviarlo, eso quiere decir, se deberá colocar como corresponden autor al docente asesor y, de ser posible, también a los autores. Corresponden autor significa el autor corresponsal, o sea, quien le va a llegar toda la información de que si ha sido aceptado el artículo, si el artículo necesita, hay observaciones y deben ser levantadas y cualquier cosa. En algunos congresos solamente permiten asignar a un solo correspondiente autor, en otros puedes poner a todos los autores, ¿no? Se puede contar con un autor con filiación internacional, es decir, el asesor te puede decir, ahora que vamos a escribir el artículo, una vez que lo escribas, vamos a invitar a un profesor de una universidad extranjera que es especialista en el tema, que también publica, ¿no? Para que pueda aportar algo en el artículo. Entonces, ¿cuál es el aporte de este especialista? Leer tu investigación y proporcionar mayores criterios para la interpretación, para la validación, para las conclusiones, ¿verdad? Y puede ser añadido como un coautor, ¿ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener un artículo publicado ya y indexado en Scopus, donde, por ejemplo, tu coautor sea el profesor Gary Durán, a que tu coautor sea, pues, no sé, Albert Einstein. Entonces, si el coautor es Albert Einstein, lo van a leer más ese artículo. ¿Sí me dejo entender? ¿Ok? Entonces, eh, digamos, la experiencia, ¿no? De publicaciones o el tiempo de publicaciones, ¿no? O la reputación de un coautor internacional ayuda a visibilizar más tu proyecto o tu artículo publicado ya en Scopus, ¿no? Entonces, esa es la idea. No todos van a tener un asesor, un coautor con filiación internacional, solamente algunos casos, pero igual queda indicado el motivo, ¿no? Los estudiantes deben ser los primeros autores, es decir, en el orden, ¿no? Primero tienen que estar los dos estudiantes, ¿no? Ahí deciden quién va primero, segundo, normalmente decide por orden alfabético el apellido, ¿no? El asesor tercero y el coautor cuarto, ¿no? Digamos en ese orden, ¿no? En caso no se cumpla alguna de las indicaciones anteriores, la aceptación del artículo en el Congreso no será válida para la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Ya? Es importante que el contenido de cada parte del artículo sea pertinente. ¿Qué significa que sea pertinente? Es decir, no debo colocar cosas que no le suman a mi artículo. Si ya hablé del problema en la introducción, ya no tengo por qué hablar del problema nuevamente en la interpretación, es decir, hablar del problema en sí. El problema es este, simplemente puedo ya hacer la comparación, ¿no? Pero, digamos, no volver a escribir las cosas que ya escribí antes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? Cada información en su propio ítem, ¿ok? Y esto va a permitir de que la redacción sea que cosa clara y ordenada, ¿ok? Eso es importante. Muchas veces uno hace un buen trabajo, una buena investigación, muy sofisticada y no sé qué, pero escribe un artículo y no es claro ni ordenado, y solamente por eso no lo aceptan, ¿ya? Es importante. Las investigaciones citadas en el estado del arte deben ser pertinentes también con el artículo científico, es decir, si yo estoy haciendo un estudio experimental de ensayos de concreto y mejorados, como sea, con ceniza, no puedo estar colocando, pues, artículos que hablen del modelamiento numérico de eso. Por más que en mi investigación general sí estoy usándolo, pero en el artículo tal vez solamente son los ensayos experimentales, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es solamente copiar y pegar el estado del arte de mi tesis o de mi trabajo, ¿no? Entonces hay que verificar eso de acá, ¿no?
debe mostrar comprensión de las investigaciones leídas, eso es importante, ¿no? Dejando en claro cómo el aporte de su artículo contribuye al estado del arte. Entonces, tú al escribir el estado del arte de un artículo científico, resumido, conciso, ordenado, dejas claro que has entendido esos artículos que estás usando para el estado del arte y finalmente puedes fácilmente indicar cuál es el aporte dentro de ese estado del arte. Hay que citar, obviamente, todo lo que se coloca, ¿no? Nuevamente, el artículo científico no es un resumen del Capstone Project o el trabajo de investigación. El artículo científico tiene sus propios objetivos general y específico que fueron definidos en el taller de tesis. La aceptación de un artículo científico en un congreso no le exime de su tesis, que su tesis sea realizada por un jurado antes de la sustentación, ¿ok? Para optar por el título profesional. Esto ya es cuando egresa, ¿no? Listo, entonces, esto sería todo lo que corresponde al taller de redacción de artículos científicos. No sé si tienen alguna consulta que podamos absolver. Pueden levantar la mano, ¿sí? Y ordenadamente les doy la palabra para que puedan, absolver la pregunta. Algo adicional, normalmente todos los asesores ya tienen experiencia asesorando, pues, artículos científicos, ¿no? A los chicos. Por lo tanto, lo que yo acá les he pasado o les he tratado de dar es un poco el orden que deben seguir, algunos tips que deben seguir, para que cuando ya escriban el artículo, digamos, ya el asesor no esté usando el tiempo en explicarles, ¿no? Cuál es el contenido, cuáles son los criterios que hay que seguir para elaborar cada parte del artículo, sino ya directamente, él ya sabe que has hecho este taller, ¿ok? Y directamente ya comienzan a trabajar, ¿no? ¿Sí? Comienza a revisar tus avances. ¿Ok? Muy importante que vayan avanzando, ¿sí? Este artículo para que el asesor pueda ir dándole un feedback, ¿sí? Sesión a sesión, de tal forma que puedan acabar adecuadamente en la semana correspondiente, programada, el artículo científico. ¿Ok? Algo más que yo quiero indicarles, obviamente hay una nota, ¿no? Hay una TV específica para la nota, que evalúa este artículo, pero adicionalmente la nota, profesor, yo posiblemente no lo mande mi artículo a un congreso, porque mis compañeros me han dicho que hay que hacerlo en inglés, hay que exponer en inglés, hay que hay que exponer, a veces los congresos son a medianoche o a las 5 de la mañana, me da flojera, pues no, si no, me voy a hacer mi artículo por curso y ya, nada más. Bueno, pues les cuento que muchos alumnos egresados han conseguido maestrías con beca por haber tenido un artículo científico indexado en Scopus, ¿no? ¿Por qué? Porque es poco común en el mundo académico que estudiantes de pregrado, ¿no? O recién egresados, publiquen artículos científicos, ¿ok? Esto lo hacen ¿quién? Estudiantes de maestría, por ejemplo, están haciendo su maestría, están investigando y a la mitad de su investigación ya tienen alguna información para escribir un artículo corto como este. Entonces lo escriben, lo mandan a un congreso, lo exponen y ahí confrontan su investigación, ¿no? Con otros especialistas y reciben un feedback, ¿no? Reciben, en todo caso hay una especie de jurado que es el público también, ¿no? Que va preguntando y esto y el otro, y por qué no hacen mejor así, yo te sugiero que hagas esto, mira, está muy bien, pero también evalúo esta variable posiblemente, ¿no? No, yo también evalué algo parecido, pero también salió algo así. Entonces hay una retroalimentación de tal forma que este estudiante de maestría pueda llevar ¿no? esa información, esa ganancia académica a su investigación y la pueda concluir de mejor manera, ¿verdad? Y ya luego el estudiante de maestría lo que hace es escribir un journal, ¿no?
normalmente, es así un poco el proceso. Pero ustedes no, ustedes no son estudiantes de maestría, son alumnos de pregrado, y tienen, a partir de su investigación, da para escribir un artículo corto, ¿no? ¿Sí? No es un trabajo en progreso, sino es un trabajo terminado, con objetivos establecidos. Entonces, muchos egresados al año que han acabado y han estado trabajando, se han animado por postular algunas becas, y lo que hace un poco la diferencia es haber publicado ya artículos científicos, aunque sea estos pequeñitos. ¿Por qué? Porque el asesor de la maestría no te va a enseñar, pues, no va a enseñar que investigar, no va a enseñar que escribir un artículo científico, no va a enseñar que lo que es un journal, o cómo se lee un journal, o cómo se resume un journal, ¿no? No te va a enseñar lo que es Scopus, ¿no? O sea, él lo que quiere es que venga gente a investigar y que sepa lo que es la investigación y que tenga experiencia en leer journals, en resumir journals, sin saber lo que es el estado del arte, lo que es la hipótesis, lo que son los objetivos, ¿no? Y todo eso se resume en haber escrito un artículo corto, haberlo, que me lo han aceptado en un congreso, que lo he expuesto ante un público y que finalmente ha sido publicado, ¿no? Y está en Scopus. Entonces, este es un plus muy importante al momento de definir a quién le damos la beca, a quién seleccionamos. Puedes tener muy buenas notas, ¿no? O notas regulares, muchas veces en las maestrías evalúan muchas cosas, ¿ok? Pero tener artículos científicos indexados en Scopus, de todas maneras, es un diferencial, ¿no? En comparación a otros postulantes posiblemente que no lo tengan. ¿Ok? Entonces, ese sería un poco el beneficio, pues, ¿no? Que puedes tener en caso en algún momento decidas estudiar tu maestría en el extranjero con una beca, ¿no? Sobre todo conseguir las becas. Ese es algo importante, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, por mi parte sería todo.